Pues nada, vamos a hablar un poquito hoy del Salmo número 37. Ya sabéis que los salmos son cantos, son poesías. Los salmos, como una cuarta parte de los salmos, los escribió David, que a veces le atribuimos todos a David, pues una cuarta parte fue de él. Y los salmos nos dicen las cosas, pero con una dulzura especial, con un matiz distinto. Entonces vamos a ver en el Salmo 37 y dice así, el Salmo 37, el versículo 1 dice, no te enojes con los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Yo pensaba en esto. ¿Sabéis cuánta gente tiene envidia de los que hacen cosas malas? Y que además, ¿habéis conocido a gente que está haciendo cosas mal y parece que le va muy bien? Eso me gustaría que abrierais los micros y me comentaseis si conocéis a alguien. Sí, y muchas veces lo hemos dicho. Sí, pues pareciera mentira, pero a veces es así, que uno ve al que no tiene temor de Dios y ve que todo le fluye, todo le va bien, y a veces somos señalados, diciendo, pero tú sigues a un Dios, pero mira cómo vives, cómo andas. Y entonces, pero sabemos que eso no es, a la vista de los hombres es así, pero a la vista de Dios es de otra manera. Aquí dice, no te enojes con los malignos ni tengas envidia. Mucha gente tiene envidia, mucha. Como bien habéis dicho los dos, ¿cómo puede este que se porta tan mal que le vaya tan bien? Y un día hace muchos años, porque ya está en la universidad, tenía un alumno que me preguntó que cómo podía ser que él que se portaba bien, porque era un niño que se portaba muy bien, tuviera 9 regalos y su amigo que se portaba muy mal tuviera 11. Y me decía, es que no es justo, no es justo. ¿Tú entiendes que sea justo? Y yo le decía, ¿tú crees que son 9 regalos muchos? Sí, pero yo me porto muy bien. Tú lo sabes que yo me porto muy bien. Entonces, allí nacía desde pequeñitos ya un matiz de la envidia de por qué los que se portan mal les va bien. Y a mí me gusta cómo lo refleja el Salmo, porque es algo muy humano, es muy humano ya desde chiquititos. Yo creo que si este Salmo, este versículo, pensáramos que lo escriben ahora mismo, diríamos, es total, 100% actual, porque sigue la gente pensando lo mismo. Como este, que se porta mal, le va tan bien. Y lo peor, ¿cómo es que, sabiendo lo que sabes, como has dicho Ana, haciendo lo que haces te va mal? Eso ya es el colmo de todo, porque claro, la medida no está en este mundo. Eso es lo que no saben. Vamos a continuar con el Salmo. Y bueno, yo he hecho una pregunta. ¿Qué nos trae la envidia? Me gustaría que me respondierais, que hiciéramos un coloquio. ¿Qué consecuencias tiene tener envidia? Si tiene alguna cosa buena o no. La envidia puede tener un punto positivo si no se sobrepasa, ¿no? Porque te puede ayudar a superarte tú a ti mismo. Viendo cómo otros hacen, tú intentas superarte. Pero la envidia, como la conocemos, a la definición de diccionario, ese sentimiento enfermizo, nos va a traer nervios, ansiedad, una úlcera de estómago o un cáncer de no sé qué, por no poner ningún ejemplo, ¿no? Pero nos va a traer infelicidad. El que tiene envidia
constantemente, porque siempre hay alguien que sea mejor, siempre hay alguien que tendrá más, será más guapo, más alto, más rubio, más grande. Siempre habrá alguien que sea mejor. Entonces, si tenemos envidia, pues como muy bien has dicho, nos va a traer infelicidad totalmente. Por eso nos dice el versículo que no tengamos envidia. Porque una cosa es que veamos a algunas personas que las tenemos por todos nuestros alrededores mejores que nosotros y queramos decir, pues mira, yo me quiero parecer, yo me voy a superar más para poder estar así. Pero si esto no es un afán de superación, sino que nos moleste que el otro esté mejor que yo, vamos a sufrir, pero mucho. ¿Puedo decir algo, Maribel? Sí, claro. Lo que pasa es que la envidia en sí, pues no es buena, porque la envidia sabemos de dónde nació, en qué corazón se anidó. Por primera vez fue en el corazón de Satanás, en el cielo, queriendo ser semejante al Altísimo. Y a partir de allí, pues se convirtió en un sentimiento, porque es un sentimiento malo. De hecho, destruye vidas. Y es tan malo que Dios en sus 10 mandamientos lo incluyó. No codiciarás, no envidiarás, porque es terrible. Y cuando los escucho, sí, decirle a ustedes de que, bueno, miramos a los demás. Muchas veces no podemos confundir envidia con imitar, porque yo puedo imitar, ¿sí? El ser semejante a Jesús no es envidiar a Jesús, es querer ser semejante a Él me lleva a imitarlo. Y así con el resto de personas que están a nuestro alrededor, si tienen rasgos buenos, si tienen cosas buenas que nos ayudan a superarnos, no se define como envidia, sino como querer imitarlos y claro, tomar de ellos la mejor parte, ¿sí? Sí, es verdad. Todo lo bueno lo tenemos que tener claro para imitar. Todo lo bueno. Y hay muchas cosas que tenemos que imitar de los demás, pero sobre todo tenemos que imitar de Jesús. Vamos a continuar. A ver, vamos a continuar con el Salmo 37 y dice, serán cortados como la hierba. Y yo os pregunto, ¿qué pasa con una planta cuando la cortamos? ¿Dura mucho o dura poco? Nada, ¿verdad? Poco. Tú vas a la floristería y dices, oye, ¿cómo hago para que este centro de flores me dure más? Y te dice, pues ellos venden unos polvitos, que si azúcar, que si una aspirina, que si no sé qué, pero al final te va a estropear. Entonces, si nosotros envidiamos, nos va a ir mal. Porque es como una planta que se corta, al final se va a secar. Al final vamos a enfermar con la envidia. Así que ya tenemos que aprender con esto que tenemos que dejar de quejarnos, de sentirnos mal de que si a mi vecino, a mi amigo, a mi familiar, a mi enemigo, si alguno cree que tiene enemigos, que es mejor no tener, ¿eh? Porque como dice el texto de Romanos, en lo que dependa de nosotros, estar en paz con todos, en lo que depende de nosotros. Si ellos no están en paz con nosotros, ya es su problema, pero nosotros sí. Entonces, tenemos que desear el bien, tenemos que disfrutar cuando a los demás les va bien. Cuando una persona leía un texto que decía, cuando tú ves a tu vecino, a tu amigo, que le va bien y te alegras, es que estás bien tú. Tenemos que alegrarnos de que les vaya bien. Tenemos que sentir el deseo de que estén bien. Entonces no puede encajar la envidia en nosotros. Tiene que encajar la alegría. Y dice el Salmo 37:3, y es que yo pensaba, digo, con este versículo tendríamos el resumen de todo. Fijaros, acordaros muy bien de este versículo. Confía en Jehová y haz el bien. Esto
Esto es la clave para nuestra vida. No hay más, no hay más. Porque si esperamos que portarnos bien porque los demás se portan bien con nosotros y esperamos que nuestra vida sea un camino de rosas, nos hemos equivocado. No va a ser así. Ni ha sido, ni va a ser. Solamente en la tierra nueva. Ahora nuestro camino no es así. Pero si confiamos en Dios y hacemos el bien, este es el resumen de todo. Toda la palabra de Dios, si entendemos bien este texto, ya está. Ya está. ¿Sabéis? Cuando los demás vean que nosotros somos creyentes y que deseamos el bien para ellos, les damos el Evangelio. No necesitan conocer mucho más. Es la clave. Es la clave de todo. Confiar en Dios y hacer el bien. Claro, ¿cómo hacemos el bien? ¿Cómo saber lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué podemos decir cuando una cosa? El apóstol Pablo dice, el bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces, ¿cómo saber qué está bien y qué está mal? Pues será que debemos acordarnos que la lección de esta semana nos habló de que había un fruto prohibido que nos hacía conocer el bien y el mal. Y después que el hombre lo probó, nos hicimos conocedores del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que va bien? Lo que va conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que va mal? Lo que no está de acuerdo con Dios, con lo que Dios manda. Muy bien. David Pérez, ¿qué nos podrías aportar? Venga. Hola. Bueno, el indicador o la brújula que nos va diciendo ya el siguiente paso que vamos a dar, si va bien o va mal, la conciencia, ¿no? Un poquillo la conciencia, ahí nos habla, claro. Sabemos perfectamente que algo no encaja cuando vamos mal. Muy bien. A mí me pasa cuando yo lo hago muy a menudo. Sí. ¿Sabéis? La conciencia también la hemos pulido porque antes de conocer la palabra de Dios, algunas cosas que hacíamos que nos parecía que estaban bien, resulta que estaban mal. Y aun conociendo la palabra de Dios, como Ana nos decía, a veces queremos hacer el bien y lo hacemos mal, pero por lo menos nos damos cuenta que antes ni siquiera éramos conscientes. Cuando hacíamos encuestas, antes, pues la gente decía que sí, que eran buenas personas en las encuestas porque en realidad lo que hacían pues estaba bien. Pero cuando lees la palabra de Dios y ves tantos matices, te das cuenta la respuesta del apóstol Pablo. Que el bien, pues no siempre va. Por eso murió Cristo. Porque si el bien perfecto lo pudiéramos hacer, no necesitaríamos un Salvador. Seríamos salvadores nosotros y no lo somos. Así que está bien confiar en Jehová y hacer el bien. Este bien que Dios nos ha enseñado. Porque, ¿sabéis? Si ahora saliésemos a la calle y cogiéramos unas encuestas, veríamos que el bien para las personas es distinto unas a otras. Para algunas personas, pues, hacer una cosa está bien y para otras está mal. Y es la misma cosa. Y indudablemente, como nos decía David, esa conciencia, con nuestro conocimiento nos dice, alto, que aquí no está bien esto. Así que le damos gracias a Dios por ponernos la conciencia, pero, ¿sabéis? La conciencia es como una rueda con engrajes. Tiene pinchitos y va dando vueltas. Pero si no le hacemos caso, al final esos pinchitos se van desgastando y ya no nos dice nada, nos parece todo bien. Así que estemos atentos a la conciencia, estemos atentos a qué es el bien y qué es el mal. Y la definición solamente lo da la palabra de Dios, que es su respuesta perfecta, porque nosotros nos vamos a equivocar. Como creyentes, nuestra conciencia nos dice bien
nos dice mal, nos dice, como hemos dicho, como el apóstol, pues lo que has querido salir a hacer y lo que acabas de decir está mal, o lo que acabas... Pero ya tenemos una base, un camino para saber ir, que antes no estábamos perdidos. Y lo que nos parecía que estaba bien, pues a mí me parecía bien fumar. Y ahora me he dado cuenta que gracias que conocí a Dios, porque a lo mejor seguiría fumando y a lo mejor tendría ahora problemas de salud. Y no los tengo. Entonces, ¿sabéis? Para cada momento hay una situación. Y en esa situación, si conocemos a Dios, nos dirá los pasos correctos para hacer el bien. Y por supuesto, eso digo para nosotros y hacia los demás, por supuesto. Hacer el bien a los demás es lo mejor que podemos haber entendido del Evangelio. Si no hay ningún cambio de cuando conocimos el Evangelio a antes, algo no funciona. Algo no funciona. La gente tiene que ver que hemos cambiado. No digo que seamos antes negros y ahora blancos, en el radical del cambio, pero nos hemos pulido. Algo tienen que ver que hemos cambiado. Algo tienen que ver en nuestra forma de hablar, en esta forma de tratar a los demás. Algo ha tenido que cambiar porque si deseamos hacer el bien, ya no era antes lo que teníamos, ¿sabéis? Cuando no conocemos el Evangelio, a lo mejor hacer el bien es, no te digo nada ahora, pero espérate lo que te va a venir después. Y esperabas lo que viniera después. Y además agradecidos de que le viniera. Hacer el bien ya no es eso. Hacer el bien ya es desear el bien para los demás. Y vamos a continuar. En el Salmo 37, el 3, al final dice, y habita en la tierra y sé fiel. Aquí ya nos habla de cómo hacer el bien y cómo mantenernos, a quién principalmente tenemos que mantenernos fieles. A Jehová. Es que si nos mantenemos fieles a Dios, lo demás va a rodar. Yo seré, si me mantengo fiel con Dios, me mantendré fiel con cada uno de vosotros, porque no podré actuar de otra manera, porque la palabra de Dios me ha enseñado una conducta. Pero si yo creo que no debo nada, que no me tiene que instruir Dios, pues me va a ir mal, porque no lo voy a conseguir. Solamente lo vamos a conseguir todo esto si estamos de su mano, si no estamos perdidos. Dice en el versículo 4, deleítate en el Señor y Él te dará lo que pidas. Uy, ¿qué os parece esto? ¿Se cumple o no se cumple? A lo ¿Qué mejor os algunos parece? tendríamos que aprender a deleitarnos. Por eso sí. Muy bien. ¿Qué acepciones entendéis como deleite? Alegrarse, gozarse, estar contento. Sí, porque la palabra deleite viene de delicia. Entonces es algo así, deleitarnos. Cuando nosotros estamos comiendo y nos dan una cosa que decir, esto está delicioso. Uh-huh. Pues bueno, estábamos comiendo, pero eso ya es la más exquisito, ¿no? Pues Sí. así nos dice. Así tenemos que sentir el estar con Dios. Y cuando lo sintamos, pues, ¿cómo nos tenemos que sentir? ¿Estamos enfadados con el mundo?
¿Nos ven nuestros vecinos como el vecino gruñón? ¿Nos ven nuestra familia como siempre protestando? Porque como raros sí que nos ven muchas veces. Los demás nos ven raros, de verdad. Pero tenemos que ser cristianos alegres, porque estamos gozosos en Dios, ¿entendéis? No podemos dar un evangelio con una cara de amargura que no podemos con nosotros. Porque yo, que no me venga a hablar de alguien que está en esas condiciones. Pues, ¿tú qué me estás diciendo? Imaginaros a alguien diciéndole, gózate en Dios, y diciéndole con una cara de mala uva que no puedo con mi alma. Pues dirá, ¿tú qué me estás diciendo? Si ni te lo crees tú. ¿Entendéis? Me gustó una frase que escuché hace muchos años. Un cristiano triste es un triste cristiano. Pues que el evangelio no es tristeza, el evangelio es gozo, es alegría, nos tienen que ver alegres. ¿Alegres por qué? ¿Porque no sentimos los problemas que hay aquí? No, porque problemas tenemos como los demás o más, sino porque nosotros vamos por otro camino. Nuestro camino no termina aquí. Si terminara aquí, pues a lo mejor estaríamos peor que los demás. Pero es que nosotros no, porque nuestro camino no termina aquí. Y además, cuando estamos aquí, ya no vamos solos. Ya no es nuestra decisión aguantar aquí. Ya no es solo nuestra fuerza para aguantar aquí. Es que antes de ayer le decía a una amiga, que tú no puedes llevar esa carga. Haz el favor de dejarla a quien la puede llevar. Y no soy yo. Dios puede llevar la carga. Y si Dios lleva la carga, pues ya no tengo por qué estar soportando ese peso. Y si no soporto ese peso, si he aprendido a depositar la carga en el Señor, pues podré gozarme. Y podrán ver que no somos unos tristes cristianos. Y este salmo que vamos a leer, el 5, me gusta mucho, lo he dedicado muchas veces. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Es un salmo con una hermosa promesa. A veces somos impacientes y queremos que las cosas sean así. Pero el Señor nos dice, confíen en mí. Solamente lo que tenemos es que confiar y esperar que Él hará. Fijaros, me gusta mucho dedicar este salmo a personas que están empezando a conocer el Evangelio. Porque a veces el camino es escabroso, como decía el himno antes. Hay un himno que dice el camino es escabroso y los pies sangrantes van. Y a veces por este mundo sí que van así. Pero confía en el Señor. Encomienda el camino que tengas que ir y deja que actúe Él. No actúes tú, que actúe Él y todo cambiará. Todo cambiará. A lo mejor estás en el mismo camino, pero no estás en la misma actitud. Seguro que todos habéis pasado momentos en los que habéis tenido un peso muy grande que no podíais llevar. Una situación dolorosa. Pues dejemos que Dios nos acompañe, que sus manos nos lleven, que no carguemos nosotros. Confía en el Señor y Él hará lo mejor porque Él no se equivoca. Nosotros sí, pero Él no se equivoca. A veces habéis conocido gente que ha dicho, sí, yo confío, pero yo no veo la mano de Dios aquí. ¿Qué les diríamos a las personas que están ahora, por ejemplo,
en Ucrania viendo estos horrores? ¿Qué les diríamos? ¿Dónde está la mano de Dios allí? Esa es una pregunta que me he hecho estos días. Y me acordaba, si no sé quién se acordará de un texto en el que le dice a los de Jerusalén que cuando vean que el enemigo se acerca y se retira, que huyan. Los que lo hicieron, hablaba con alguien que tiene familia en Rusia y me contaba que cuando empezó la invasión de Rusia hubo gente que se fue y no esperó al acercamiento alto, ¿no? O sea, más próximo. Esa gente que hizo caso a ese texto le fue mejor que los que decidieron quedarse. Pero aún así estoy seguro de que Dios sigue usando sus ángeles y su mano para proteger a la gente que haya tomado la decisión de quedarse. Y sabemos en la Biblia que se hablará de guerras y rumores de guerras y que cuanto antes ocurra eso, el fin estará más cerca. Pues sí, sabéis, a veces vamos a llevar las mismas cargas, porque las cargas no dijo Dios que nos las quitaría, simplemente que las compartiría. Y cuando yo pienso en estas personas que están en guerra, pienso en el primer mártir de los discípulos, pienso en Esteban. ¿A quién se le ocurre estar orando y sonriendo cuando te están apedreando y mueres así? Si te hace daño, si te caes y te da una piedra. ¿Por qué Esteban pudo estar en esas circunstancias con esa actitud? ¿Qué os parece? Por fe. Muy bien. Porque confiaba en el Señor. En el Señor él había puesto su confianza. Entonces, Y puso su confianza. Y esa confianza es la que le dio las fuerzas. Y esa fe es la que le dio las fuerzas para no sentir más el amor que el dolor. Así fue. Pues mirad, así igual nos puede continuar. Esa confianza es la que le hizo sonreír y orar. Porque sin él, en esos momentos nadie lo podría hacer soportar. No sé si a lo mejor en esas circunstancias, pues uno te da muchas ganas de orar por tus enemigos, por esos que están tirándote las piedras hasta morir. No sé si te dan muchas ganas. Creo que humanamente no lo haría nadie, salvo uno que se le fue la cabeza. Y a Esteban se le fue la cabeza porque la tenía con Dios. Ya no era la suya. La fuerza se la dio Dios. Entonces, cuando hay problemas tan serios como ha sido ahora mismo, como están siendo ahora mismo estas guerras tan horribles, pues pensar, en estos momentos tan duros, Dios está con ellos. Dios está en el mismo lugar que cuando sintió que a su hijo lo crucificaba. Dios está en el mismo lugar, sufriendo por sus hijos. Porque cada alma que sufre, cada alma es de un hijo de Dios. Y Dios lo sabe. Y Dios está en el mismo lugar. Solamente que necesita que nosotros lo aceptemos para que esto termine y que empiece un mundo mejor, que es la tierra nueva. Él no nos dice que aquí vamos a continuar por la eternidad, y menos mal. Él nos dice que nos prepara un sitio maravilloso, un sitio donde estar mucho mejor que aquí, donde nada es comparable a lo que hay aquí. Y dice, pero mientras caminas por aquí, yo te voy a coger de la mano. ¿Veis a David Pérez cuando estás con tu nena y va caminando y papá, y te coge de la mano y ya se siente segura? La seguridad que da un padre o una madre no la da nadie.
Pues esa es la seguridad que da Dios. Le ordenó Jesús: acércate. Es la seguridad de que estamos caminando con Él, que estamos protegidos, aunque nos pase lo que pase, porque Dios nos protege para la tierra nueva. De muchas cosas, como decía José Ignacio, muchas veces decía, yo hago tantas cosas que cuando esté en el cielo mi ángel de la guarda me dirá, a ver, que mira en esto que te tuve que guardar, mira en esto que no sé qué, mira esto que hiciste. Pues sí, nos ha salvado de muchas que ni siquiera hemos sido conscientes, pero de muchas también el Señor sabe que estamos en esta tierra y que las tenemos que pasar. Pero pase lo que pase, a su lado lo podremos resistir, porque no nos va a pasar nada más fuerte de lo que nosotros podemos resistir. A veces cuando ves a una persona que está en el dolor dices, uy, pobre, si pudieras repartirme un poquito para que no tuvieras tanto, pero como eso no lo podemos hacer, pues lo tenemos más fácil. Se lo damos a quien sí puede descargar. Y es Jesús quien lleva las cargas. Ya lo pagó, ya lo hizo por nosotros. Vamos a continuar. Dice en el versículo 7, descansa en el Señor, pon tu esperanza en Él. No envidies a quien prospera y a quien no para de traer intrigas. ¿Conocéis gente así? Dices, madre mía, pero esta gente solo piensa en el mal y a ver de qué manera puede, en un trabajo, a ver de qué manera pueden superar al otro, aun poniendo todas las trabas, todas las circunstancias desfavorables. Y bueno, y no me dirijo a nadie, pero todos conocemos en los políticos cómo están estas cosas, por ejemplo. Entonces, voy a volver a leer el texto para que nos quede bien grabado. No te enfades, no te enfurezcas, no te enojes, no te exasperes. Tu esperanza no está en que envidies al que prospera, al que trama intrigas. Nuestra esperanza no está allí. Si ellos son así, nosotros no podemos hacer mucho, pero nosotros no queremos ser así. Lo que ellos sean, bueno, Dios juzgará, pero nosotros no. Nosotros somos, como dice la palabra así, trigo limpio. De los que nos vean, como dice el Evangelio, que cuando decimos sí es porque sí y decimos no es que es no. No vamos dando vueltas, engañando, ni nada de eso. Así que hacemos una conclusión. No te enfades, no tengas envidia con los malvados. Confía en el Señor. Deleítate en Dios. Encomienda tu camino a Dios. Descansa en Él. No te enfades, no te enfurezcas. Y ya como conclusión, recuerda que todo lo que no sabes siquiera, lo que has visto, todo lo que va a venir, no es nada. Es como si dijéramos una tontería. Porque, ¿sabéis? Todo lo que nos está pasando no es nada, porque lo mejor de lo que nos va a pasar está por venir. Allí es donde no va a haber problemas. Entonces, pues tengamos presente este salmo porque son poesía pura, verdades puras, hechas con una dulzura que expresó el Señor a David. Aprendamos de él, aprendamos de esta buena lección y no solamente les irá mejor a los demás, es que nos va a ir mejor a cada uno de nosotros. Así que con estas palabras me gustaría que quedáramos, que confiemos en el Señor,
que sepamos que siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a cuidar y que cuando vengan las nubes de los cielos podamos estar con Él. Este es mi deseo para todos.